27 de junio de 1976. El vuelo Air France 139 despega de Tel Aviv, Israel. Hace escala en Atenas, Grecia. Su destino final, París, Francia. Minutos después del despegue desde Atenas, 4 pasajeros se ponen de pie. 2 son alemanes, 2 son palestinos. Sacan sus armas, ordenan a todos mantenerse quietos. El vuelo Air France 139, con 248 personas a bordo, acaba de entrar en la historia. El avión es desviado primero a Benghazi, Libia, para repostar. Allí, una mujer que dice sufrir un aborto espontáneo es liberada. Luego el vuelo continúa mucho más al sur, hacia el corazón de África, y finalmente aterriza en Entebbe, Uganda. ¿Por qué Entebbe? Porque alguien los espera allí. Alguien con armas, poder y una extraña obsesión por los reflectores. Idi Amin. Dictador de Uganda, exboxeador, exsoldado colonial británico, un hombre que, sin ironía, se autoproclama el conquistador del imperio británico en África en general y de Uganda en particular. Un personaje de grandeza distorsionada y con un odio visceral hacia Israel. Tras el aterrizaje, Idi Amin acude personalmente al aeropuerto de Entebbe, sonríe, saluda, disfruta del papel de anfitrión. Pero no ha venido a arrestar a los secuestradores, muy lejos de eso. Al mundo dice que ha venido a mediar entre las partes, pero en la realidad coloca soldados ugandeses alrededor de la terminal para proteger a los secuestradores. Así se sella una alianza entre 4 terroristas y un dictador raro. En este pulso a vida o muerte, ¿quién salvará a los rehenes? Los secuestradores trasladan a los rehenes a la terminal vieja del aeropuerto de Entebbe. Allí comienzan a separar a los israelíes y a los judíos del resto. Más de 100 personas son seleccionadas. Esas personas son sus fichas de negociación. Al resto, los no israelíes, los no judíos, se les permite marcharse y continuar hacia París en el siguiente vuelo. Entonces llegan las demandas. Liberan a 40 prisioneros palestinos y pro-palestinos retenidos en Israel. Liberen 13 más en Francia, Suiza y Alemania y paguen $5 millones por el avión. La fecha límite, 1 de julio. Si no se cumplen las demandas, su gente morirá. En Tel Aviv, el gobierno israelí queda en estado de shock. ¿Cómo negociar esto? ¿Existe alguna salida? Israel está aquí. Nuestros rehenes están allá, a 4.000 kilómetros de distancia, dentro de un aeropuerto extranjero, rodeados de enemigos. Al principio, la negociación parece la única opción. El Mossad, el servicio de inteligencia israelí, comienza a reunir información. Agentes son enviados a París, donde han aterrizado los rehenes no israelíes, recién liberados por los secuestradores, y el Mossad los interroga. De ellos aprende todo. Los rehenes están retenidos en la antigua terminal de Entebbe. Los terroristas están armados y en alerta, pero no parecen estar militarmente entrenados. Dentro hay 4 secuestradores, 2 palestinos y 2 alemanes. Afuera, soldados ugandeses vigilan la terminal y les brindan apoyo. Un rehén recuerda la disposición del aeropuerto, ventanas, puertas con llave, rotación de guardias, pero el Mossad descubre algo aún mayor. Al revisar archivos, encuentran los planos originales del aeropuerto de Entebbe. ¿Cómo es posible? Años atrás, el propio Idi Amin había contratado a una constructora israelí para construirlo. Y los planos estaban en Tel Aviv. Pronto se contacta a los ingenieros y arquitectos que participaron en el proyecto. En pocas horas, en la base aérea de Palmachim, o quizás cerca de Lod, con su ayuda, Israel construye una maqueta a escala real de la terminal. Hecha de madera y andamios, pero exacta en dimensiones, distribución y detalle, paredes ligeras y paredes sólidas, escaleras, pasillos, puertas, ventanas y otros puntos de acceso. Sayeret Matkal, la unidad de comandos de élite israelí, comienza a entrenarse en la maqueta, sala por sala, segundo a segundo, cómo entrar desde cada ángulo, cómo neutralizar, cómo rescatar. Mientras tanto, la vía diplomática continúa. Israel contacta a Francia, a Kenia y a la Cruz Roja. Con ayuda de franceses y estadounidenses consiguen incluso imágenes satelitales del aeródromo. Entonces, de pronto, los secuestradores extienden la fecha límite
del 1 de julio al 4 de julio. Motivos desconocidos. Pero para el Mossad, esa demora es oro. 3 días más para recopilar inteligencia, ensayar y coreografiar cada movimiento. Los analistas del Mossad perfilan a los secuestradores. Los comandos repiten una y otra vez los asaltos en la terminal de madera, hasta que todo se convierte en memoria muscular. Mientras tanto, en Tel Aviv, la presión aumenta. El primer ministro, Yitzhak Rabin, se inclina por una solución diplomática, pero el ministro de Defensa, Shimon Peres, empuja hacia la acción. Para el 3 de julio, todo está listo. El Mossad conoce la disposición de la terminal, sabe el número de terroristas, sabe que el ejército ugandés colabora con ellos, y ahora tienen autorización para cruzar el espacio aéreo de Kenia, gracias a acuerdos diplomáticos secretos. La cuestión ya no es si Israel actuará, sino cuándo. Aquella noche, horas antes de la fecha límite, se toma la decisión. 4 aviones de transporte C-130 Hércules despegan, transportando a 100 comandos israelíes, un equipo médico, un equipo de demolición, una limusina Mercedes negra, réplica del coche presidencial de Idi Amin, 2 Land Rovers, combustible y armas. Los aviones despegan desde Israel, con destino Entebbe, Uganda. Los 4 aviones de transporte C-130 Hércules despegan desde Tel Aviv. Su ruta, volar rasante sobre el Mar Rojo, apenas a 30 o 50 metros de la superficie, casi al nivel del mar, para mantenerse invisibles a los radares de Egipto, Arabia Saudita y Sudán. Los aviones siguen la línea de la costa de Eritrea y luego se internan en África, atravesando espacios aéreos poco cooperativos y siguiendo la geografía montañosa de Etiopía durante 7 horas, cubriendo más de 4.000 kilómetros. Vuelan con los transpondedores apagados, sin comunicaciones, sin luces, solo silencio y oscuridad. Cualquier detección significaría una sola cosa: fracaso. Nadie debe verlos. Cuando los aviones entran en el espacio aéreo de Uganda, inician el descenso final. Entebbe aparece en el horizonte. A las 23 en punto, hora local, el primer C-130 toca pista en el aeropuerto de Entebbe, sin autorización de torre, sin anuncio. El avión simplemente aterriza. Por la rampa trasera desciende una limusina Mercedes negra, seguida de 2 Land Rovers, todos pintados para parecer la comitiva presidencial de Idi Amin. Los soldados en su interior visten uniformes del ejército ugandés. Y todo esto funciona por un momento. Los guardias ugandeses saludan a la caravana, convencidos de que Amin ha regresado. Los comandos israelíes avanzan directo hacia la terminal, a solo unos metros de su objetivo. Pero entonces, un centinela ugandés nota algo extraño. El coche presidencial de Amin había sido pintado de blanco recientemente. Este es negro. Levanta el rifle, es abatido al instante. El tiroteo estalla, comienza la incursión. Sayaret Matkal, la unidad de élite israelí, irrumpe en la terminal. La operación dura menos de 5 minutos. Todos los secuestradores son abatidos. 3 rehenes pierden la vida, 2 alcanzados por fuego cruzado y 1 confundido con un atacante. Más de 100 rehenes son rescatados con vida. Y mientras otros equipos israelíes aseguran la pista y refuerzan el perímetro, una unidad de demolición coloca cargas explosivas en 11 cazas MiG, de fabricación soviética, estacionados cerca. En cuestión de minutos los aviones quedan destruidos, eliminando cualquier posibilidad de persecución aérea. Entonces, sobreviene la tragedia. Mientras el último grupo de rehenes es evacuado, un francotirador ugandés abre fuego y mata a Jonathan Netanyahu, el comandante de la misión. Es el único soldado israelí que muere en la operación. Para ser precisos, era el hermano mayor de Benjamin Netanyahu, el actual primer ministro de Israel. Tiempo total en tierra, 53 minutos. Los rehenes son conducidos a toda prisa hacia los aviones Hércules. El último despega poco después de la medianoche, bajo disparos dispersos. Pero la misión aún no termina aquí. Los aviones no vuelan hacia el norte, rumbo a Israel, sino hacia el sur, hacia Nairobi, Kenia. Allí, el gobierno keniano había concedido en secreto una autorización de aterrizaje de emergencia. ¿Por qué Kenia los ayuda? Porque Kenia y Uganda eran rivales. Días antes, el Mossad se había acercado discretamente a la inteligencia keniana, advirtiéndoles: Idi Amin es inestable y puede arrastrar a la región al caos.
Si nos ayudáis, Israel ofrecerá apoyo diplomático, asistencia militar y cooperación económica. Kenia aceptó. Autorizó el aterrizaje, el repostaje y la atención a los heridos en el aeropuerto internacional Jomo Kenyatta. Sin Kenia, los aviones quizás no habrían regresado, pero hubo un precio. Idi Amin se vengó. Enfurecido por la cooperación keniana, lanzó una ola de represalias. 245 kenianos que vivían en Uganda fueron perseguidos y asesinados. Miles más fueron desplazados, obligados a huir o desaparecidos sin rastro. Tropas ugandesas atacaron aldeas kenianas cercanas a la frontera, desatando una crisis humanitaria. Fue uno de los efectos colaterales más sangrientos de la Operación Entebbe, rara vez reconocido en Israel o en los relatos occidentales. ¿Respondió Israel a esto públicamente? No hubo disculpas formales ni reconocimiento de las vidas kenianas perdidas. Privadamente, sí, Israel amplió la cooperación militar y de inteligencia con Kenia, entregando armas, asesores y equipos de vigilancia, pero no hubo reparaciones. Kenia pagó el precio por salvar vidas israelíes. De regreso en Israel, los rehenes aterrizan en medio de escenas de euforia. Las familias lloran, algunos besan el suelo, otros permanecen en silencio, abrumados. El mundo queda atónito. Un rescate militar a 4.000 kilómetros de casa, dentro de un país hostil, ejecutado con precisión quirúrgica y completado en menos de una hora. La misión pasa a la historia como Operación Entebbe, Operación Rayo, pero también Operación Jonathan, en honor al comandante caído.